Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast Historias que Emplean. Hoy tenemos con nosotros a una persona que hace historias nada más y nada menos que para Disney. Bienvenido Raúl Carbó. Muchas gracias. Raúl, ¿se puede hacer historias de dibujos animados desde Canarias y nada más y nada menos que para Disney? Sí, en Canarias se pueden hacer muchas cosas. Nosotros vinimos a contar historias y a fabricar historias. Y desde Canarias se puede perfectamente trabajar para el mundo entero. O sea que es un gran sí. Raúl, hoy hace historias de dibujos animados para Disney, pero ese no es tu origen, ¿no? Tú empezaste haciendo otra cosa. Cuéntanos. Sí. Mis padres querían que tenga un trabajo de verdad. Antes de empezar a dibujar, antes de empezar a hacer malabarismos, es que hace 20 años el trabajo de animación se consideraba más o menos como los trabajos de circo, o sea, malabarista, trapecista y tal. Entonces, claro, yo hice matemáticas, física, ingeniería mecánica, empecé a trabajar de esto, me metí en la industria de los crash test virtuales, pero realmente necesitaba hacer algo creativo. Entonces me metí en una formación de animación 3D en Francia, ESMA en ese momento, y ya monté el estudio. Entonces ya di un giro para dirigirme hacia la animación y realmente es lo que me gustaba, ver las animaciones cobrar vida. O sea, al final diste un giro de tu vida y te dejaste llevar por la pasión, por lo que más te gusta, Sí. que son los dibujos animados. Es que la vida es un plis-plas, o sea, estamos aquí y ya está. Entonces, yo no me veía, yo veía a los otros ingenieros y pasárselo bien con los números y las curvas, y yo no me imaginaba pasar 40 años haciendo eso. Entonces sí, quería vivir de algo que me apasione. Y sí, y tampoco es eso de trabajar en algo que te apasione y no te dará la sensación nunca de trabajar. No es eso, por supuesto, pero sí que me gustaba, quería trabajar en algo que me mueva, en el que yo podía poner mis tripas y mi corazón y que me apasione, eso sí. Raúl, cuéntanos un poco tus principios. Antes de llegar a Canarias, ¿dónde empezaste a trabajar? ¿Cuál fue tu primer estudio? Cuéntanos un poco cuáles son tus inicios en el mundo de la animación. Yo vivía en Francia, mis padres se mudaron cuando yo era muy pequeño, cuando tenía 10 años nos mudamos a Francia y allí he pasado más de 35 años de mi vida. He tenido mucha suerte porque Francia es un país muy bonito, de mucha cultura, de cine audiovisual, cortometraje, pintura, arte, el cine, bueno, los hermanos Les Frères Lumière en Lyon. Es un país muy rico en ese sentido. Entonces yo, aunque estuviese estudiando ingeniería, también iba a Bellas Artes por las noches, dibujaba, cultivaba eso, es algo que me gustaba, y estando en Francia fue una auténtica riqueza. Luego monté el estudio en Montpellier para crearme mi propia herramienta de trabajo, para no tener que ir a París a unirme a otro estudio que ya estuviese establecido y tal. Yo quería un estudio en el sur de Francia, en Montpellier, donde hubiese una calidad de vida y donde hagamos cosas chulas. Y bueno, y allí hacíamos publicidad, proyectos cortos, trailers. Trabajamos muchísimo para Michelin durante años, toda la comunicación mundial, y hace 6 años nos llegó la posibilidad de hacer una serie, y entonces en ese momento mudamos el estudio aquí a Canarias. Eso sí que fue la aventura, y entonces todo el estudio se vino para acá, 15 familias que vinimos para acá, y así empezó la aventura. Pero bueno, cuéntanos eso, profundiza esto, ¿cómo surge la oportunidad de trabajar para Disney? Es que en ese momento estábamos buscando, haciendo publicidad y haciendo proyectos cortos. Está muy bien porque tienes una riqueza de proyectos y una diversidad de temas muy rica. O sea, pasas de un proyecto a otro, cada proyecto dura 2, 3, 4 meses, pero tampoco tienes visibilidad. Entonces, hablándolo entre nosotros y en ese momento hablándolo también con el banco, que nos decía, mira chavales, estaría bien que tengáis un poco más de visibilidad y saber lo que vais a hacer dentro de 6 meses, empezamos a buscar proyectos más largos, de serie, de largometraje y tal. En ese momento llegó en el equipo Catherine, que hoy es socia del estudio, para impulsar precisamente la vía hacia largometrajes. Ella tenía esa experiencia. Y entonces, claro, por ella vino este proyecto de serie de Tara Duncan, que es el que vinimos a hacer aquí a Tenerife. Luego resultó que, viendo la calidad del proyecto, viendo todo lo que se estaba haciendo, Disney se subió a bordo, con lo cual para nosotros fue un logro, porque claro, que el proyecto vaya a la casa de Mickey era un galardón, ¿no? Era realmente un sello de calidad para todos nosotros, pero lo tuvimos que luchar, porque en ese momento, estando en Montpellier,
No se nos conocía como un estudio de series, éramos un estudio pequeño que hacíamos cosas de calidad, pero no habíamos hecho nunca series, no habíamos demostrado que sabíamos llevar un presupuesto, un equipo y tal. Y entonces, claro, entrar a Duncan fue todo un reto por eso, y venir a hacerlo a Canarias también, con los incentivos y con todo el marco fiscal que hay aquí, eso nos potenció el hecho de poder sacar buena calidad. Eso te quería preguntar. ¿Cómo fue ese éxodo? Porque me estás contando que son 15 familias que se Sí. mudan a Canarias. ¿Cuáles fueron los motivos que le impulsó a elegir justamente Canarias para venirse a vivir y a trabajar? Es que ese proyecto no, o sea, con el presupuesto que teníamos y las condiciones que teníamos en Francia, ese proyecto era tan ambicioso, Tara Duncan era tan ambicioso a nivel de efectos especiales, de personajes, de decorados, de muchísimas cosas, ese proyecto no hubiese podido ser posible en Francia. Hubiésemos tenido que recortar, que quitar personajes y tal, y para no hacer esos recortes, estábamos buscando una solución financiera, una solución económica. Una de las soluciones era venir a Canarias por los incentivos fiscales. Yo conocí los incentivos porque Canarias en los eventos, en MIPCOM, en ANESI y tal, comunican sobre los incentivos. Yo los conocía así. Y luego también volver a Canarias, en fin, venir a Canarias era, para mí era una especie de back to the roots. O sea, yo había vivido 35 años en Francia, volver a Canarias y a España era algo bastante particular a nivel personal. Luego también venir a España, en ese momento, quería decir también, España, cuando vinimos aquí, y aún lo es un territorio donde la animación ahora mismo tiene mucho sentido, porque hay una rabia de querer sacar proyectos, de querer sacar calidad, de querer sacar cosas buenas. O sea, en España han habido crisis económicas, han habido o sea, la gente sabe lo que es tener un trabajo, tener un empleo, tener una empresa. Entonces, hay una rabia y unas ganas de sacar cosas que ya no hay a lo mejor en Francia o en otros países. Entonces, también tenía sentido por eso venir aquí. Pero sí, fueron 15 familias que en un momento dado dijimos, pues vale la pena, vamos a probar, van a ser 2 años, van a ser 3 años, ya veremos lo que dura eso. Ajá. Por lo menos van a ser 2 años el tiempo de la producción. Y tampoco lo veíamos tan mal, porque venir a Canarias a hacer dibujos animados, pues suena bien. Entonces, bueno, no deja de ser Europa, hay una hora menos. Contemplamos también otras posibilidades, irnos a otros países, a Medio Oriente, a Estados Unidos, muchas cosas, pero lo de Canarias de repente cobraba sentido y además tenía una atractividad brutal, o sea que fue una aventura que lanzamos. Háblame de la rabia como motor creativo. A ver, la gente en España, ya te digo, ha habido muchas crisis económicas, ha habido... y luego hay como que el cine, el arte está como menos establecido en las raíces del país como puede estarlo el arte no, porque obviamente todos los pintores y la cultura y los escultores que puede haber en España son fabulosos, pero a nivel de cine, de audiovisual, de cortometrajes, en Francia hay mucha cultura de cortometraje. El Festival de Clermont-Ferrand, por ejemplo, es uno de los mejores del mundo, entonces la gente lo lleva en la sangre. En España todavía no tiene eso, ya empieza a divulgarse y a democratizarse, pero todavía no. Pero esa rabia de esa gente que hay en España que quiere hacer las cosas muy bien, que quiere tirar para adelante, tirar del carro, demostrar que España tiene talento, que España tiene la capacidad de ir a por proyectos internacionales, a mí eso me encanta. Estábamos la semana pasada en el festival en La Coruña de Mundos Digitales, que capitaliza y cataliza toda esa energía, esa rabia de querer sacar cosas buenas, y está muy guay porque ves a gente, ves españoles que recorren el mundo, ves a españoles que se quedan en España para tirar del carro y sacar cosas bonitas, ves a Carlos Baena que se va a Estados Unidos, que vuelve a hacer cortometrajes, ves a Raúl Rocha en el estudio Illusorium en Madrid, ves a gente muy buena queriendo sacar el país hacia adelante y demostrando que se pueden hacer cosas de muy buena calidad y a nivel internacional. Eso es energía pura, eso está guay, de eso hay que inspirarse. Y hay una especie de red también de gente que tiene esa rabia en España, de estudios que nos llevamos bien, artistas que nos llevamos bien y que queremos tirar para adelante para sacar cosas buenas. Entiendo que más allá de la rabia es necesario también conocer, formarse. Sí. Tenemos los recursos formativos, necesitamos algo. ¿Qué hace falta para formar profesionales capacitados para darle continuidad a un proyecto como el tuyo?
En Canarias ahora mismo la formación, la educación es un tema porque la gente que se está formando aquí, las escuelas que hay aquí, están formando a gente en periodos cortos, pero lo que pasa es que cuando esta gente llega al ambiente laboral, están compitiendo con estudiantes que salen de Francia o de otras escuelas de Europa que se han chupado 3, 4, 5 años de estudios. Entonces, obviamente, ahora mismo no hay esa capacidad de formación que tendría que haber en la isla. En la isla hay bueno, en las islas hay muchos estudios que están buscando a gente y obviamente estamos buscando a gente que venga de las islas, que esté de aquí. Para nosotros es una prioridad emplear a gente que salga de las islas. Ahora mismo lo que pasa es que la gente que se forma aquí hay que terminar de formarlos, hay que seguir enseñándoles pues, cómo se trabaja en un ámbito laboral, nuevos programas, ir empujando porque las formaciones que tienen son demasiado cortas. Hay que crear una escuela, hay que formar algo que realmente tenga cuerpo sólido y que sean 3, 4, 5 años basados a lo mejor en un modelo francés o basados en un modelo de alguna escuela de la península que también tenga más músculo, pero ahora mismo se necesita eso, porque ahora mismo no lo hay, hay cosas, pero se necesitan cosas más fuertes, más potentes y es algo clave porque la gente que se está formando es la gente que va a traer a las empresas también esa visión más fresca de, a lo mejor, pues yo qué sé, van a aportar una visión nueva sobre lo que puede ser la inteligencia artificial, van a traer una visión nueva sobre cómo utilizar las herramientas. Son los jóvenes esos los que nos van a decir, oye, hasta ahora se ha hecho todo así y ¿por qué no lo probamos así? Eso es lo bueno. Entonces, eso es vital y se ve en Francia. En Francia es una energía nueva, es una sangre nueva necesaria y está guay. Eso lo necesitamos aquí en Canarias, de que de momento no lo hay y lo necesitamos. Desde el observatorio vemos, es curioso, porque las ocupaciones más contratadas en Canarias siempre son relacionadas con el turismo y con la hostelería. Totalmente. Pero de un tiempo a esta parte estamos viendo que el cine y la cultura está despuntando mucho en ocupaciones y empiezan a salir ya dentro de las ocupaciones más contratadas, pues dentro de este sector. Sí. Entonces, es un sector muy emergente, con una gran capacidad de crear empleo, pero lo que nos estás comentando es que necesitamos trabajadores con niveles de cualificación más elevados para darle una estabilidad mayor a este sector y que se consolide como un sector potente en nuestras islas, ¿no? ¿Nos daría unos apuntes hacia dónde deberíamos dirigir nuestra administración, nuestro sistema educativo? ¿Qué deberíamos hacer las administraciones para consolidar la cultura y el arte como un sector potente en nuestra región? A mí me parece súper importante, por ejemplo, ahora mismo que se comunique más a nivel local en las islas sobre la potencia, el potencial que tienen las islas a nivel de audiovisual. Ahora mismo, como tú decías, los chavales, los padres, los adultos piensan que para poder quedarse a vivir en las islas más tarde, pues tienes que ser chofer de taxi, camarero, cocinero, trabajar en hostelería, trabajar en turismo, pero no es así. Ahora mismo hay trabajos de audiovisual, animación, un chaval se puede quedar aquí a vivir toda su vida con proyectos de animación, de efectos especiales, de muchas cosas y ganando un buen sueldo. Hay proyectos, hay presupuestos y hay dinero para todo esto. Entonces, lo primero de todo es impulsar esa comunicación. Nosotros, los estudios, vamos a ver a las escuelas, vamos a presentar las cosas. Nadie sabe que cuando te paseas por Calle Castillo, la 5ª temporada de Ladybug se ha hecho ahí. Y ahí estamos. Entonces, cuando los chavales miran las series en televisión, creo que es importante que aquí en Canarias sepan que viene de aquí. Muy pocos saben también que Arcane sale de Gran Canaria, o sea, y es un proyecto que ha dado un bombazo. Entonces, esto es una cosa, primero comunicar sobre todo eso y luego también incentivar la posibilidad de que los jóvenes ahora mismo pueden acceder a escuelas en línea, pueden acceder a formaciones, ellos tienen toda la información y todo el material necesario para formarse ellos. Si alguien tiene la rabia y las ganas de ser animador, se va a meter en una escuela online, que hay cosas gratis, las hay de pago, las hay más o menos buenas, pero va a poder formarse y esa energía es la que tienen que tener también para luego ir a presentar. Estamos en una industria en la cual los chavales tienen la suerte de que
aunque no tengas currículum, aunque no tengas diploma, si tú demuestras que sabes hacer esto, si tú llegas, mira, este es mi vídeo, este es mi reel, esto es lo que sé hacer, si tú en 30 segundos enseñas ejercicios de animación que son súper buenos, la empresa te contrata, porque claro, no es de dónde vienes o qué diploma tienes y tal, sino qué es lo que sabes hacer. Y si tú eres fontanero y de repente te pones a hacer animación y eres muy bueno, me da igual que seas fontanero y que no hayas trabajado en ningún otro estudio, vente porque eso es lo que sabes hacer. Eso es muy bueno. Entonces hay varias entradas que son así, pero también tenemos que apuntar a trabajos que saber qué es lo que tienen que estudiar los chavales. No es lo mismo meterte en algo súper puntero que va a desaparecer mañana como algo que sí tiene futuro. La animación, a ser animador, tiene futuro. Vamos a necesitar animadores, pero estamos en un momento también de la industria donde la inteligencia artificial está dando un giro a toda la forma de producir. Entonces es importante que esta gente se forme en la inteligencia artificial. ¿Cómo puede utilizar estas herramientas el día de mañana? Que vengan a proponer cosas nuevas. ¿Puedes concretar en perfiles profesionales específicos que los jóvenes se sienten un poco identificados? ¿Cuáles serían un poco los perfiles profesionales que ustedes necesitan? Vale. Dame un abanico de profesiones. Pues mira, en un estudio tienes como dos partes, digamos. Tienes una parte de producción, que son los que van a llevar los equipos, los que van a llevar los tiempos, los costes y dirigir más o menos cada equipo. Y luego tienes los artistas. Los artistas, entonces, primero, nos faltan productores. Nos faltan productores porque eso es súper importante, tener nociones de tiempo, conocer los programas que utilizamos, ShotGrid, saber llevar un equipo, ser un manager, tener noción de costes, también de cómo encontrar soluciones para que en un momento dado se puedan acortar los plazos haciendo el trabajo bien, o sea, cómo llevar un equipo. Productores necesitamos sí o sí, y de diferentes niveles, o sea, puede ser asistente productor, puede ser product manager, varios puestos en este tema. No se encuentran y los necesitamos. Y luego, por lado de los artistas, se necesita gente que... Animadores hay muchos. Animadores claro, es el departamento rey porque es cuando se da el alma a los personajes, que se empiezan a mover y todo eso. Pero necesitamos gente también que sea buena modelando, que sea buena, por ejemplo, rigging. Rigging es el poner los esqueletos a los personajes. Encontramos muy pocos que sean buenos. Eso es algo muy puntero y se necesita más gente de esa. Modeladores que realmente tengan un buen nivel senior. Todos esos departamentos de antes de la animación son súper importantes, por ejemplo. Ajá. Y me gustaría saber, porque claro, Canarias es una de las regiones que tiene los salarios más bajos de la Unión Europea. Me gustaría saber un poco el perfil medio, el nivel medio de salario en este sector. ¿Cuál sería más o menos la escala de salario en el sector? Es que eso va a depender mucho de si estás en largometraje, en serie, en cortometraje. Nosotros lo que intentamos hacer es no establecer un sueldo canario, sino encontrar algo intermedio entre un sueldo canario y un sueldo de la península o de Francia, por ejemplo. Ajá. Por muchas razones, porque por ejemplo en Francia existe un sistema diferente de paro y que tiene muchísimas ventajas para los artistas. Cuando nosotros intentamos atraer a un artista francés a la península, a Canarias, le decimos, mira, este sistema francés que tú tienes ya no va a poder ser, pero aquí también vas a tener un nivel de coste de vida más bajo, más ventajas, más calidad de vida y un sueldo superior a lo que puede ser una media canaria. Entonces, a nivel de vida vas a poder encontrar una compensación, eso sí, pero luego los sueldos van a depender no solamente de la experiencia que tiene el artista, sino también de la responsabilidad que va a tener y luego del tipo de proyecto. No se puede pagar lo mismo a una persona en largometraje que en serie, pero por lo general los sueldos en animación son bastante buenos para lo que puede ser un coste de vida normal en Canarias. Pero mójate, Raúl, dan una cifra. Eso va a depender mucho a ver, por ejemplo, te puedo decir que un junior, pues a lo mejor van a poder ser entre 80 y 120 euros al día, un middle entre 120 y 140, un senior por encima de 140 150. Pero es muy general y ya te digo, por ejemplo, que nosotros hemos tenido juniors que han venido y que les hemos pagado más por el talento que podían traer, middles que a lo mejor vienen y tienen un salario más bajo porque empiezan y es un nuevo reto para ellos porque vienen de videojuego y se quieren meter en serie. Es súper variable, entonces, pero esos son los rangos más o menos.
Vale. Oye, me gustaría, tengo curiosidad porque me cuentes sobre la serie de Messi. Ajá, es una Sí. serie muy rara. Es una serie muy rara, pero es un reto fantástico. Messi es un proyecto raro porque se inició con Sony Music, con Sergi Reich, que nos seguimos desde hace mucho tiempo y que hace mucho tiempo que teníamos ganas de trabajar juntos. Este proyecto se inició con Sony Music, que no produce dibujos animados, aunque Sony Music sea uno de los mayores productores del mundo, porque ellos, teniendo todo el catálogo de música que tienen, pues hacen documentales, biopics, reportajes, clips, o sea, de todo, y tienen una producción audiovisual muy potente. Entonces, claro, Sergi buscaba proyectos para meter animación y poder poner por delante todo el catálogo de música de Sony Music. Sony Music tiene un contrato con el jugador de fútbol Leo Messi, que tampoco hace dibujos animados, y entonces es como que de repente han entendido, gracias a Sergi también, que hoy en día la animación es un vector de comunicación potente y que forma parte de una rueda 360 de comunicación, porque un proyecto, una IP, una propiedad intelectual, es una serie, es un espectáculo, es una película, es ropa, son juguetes, muchísimas cosas. Entonces, claro, Leo Messi es una IP súper potente a nivel mundial. Cuando vinieron a vernos Sony Music, nos pidieron que nos imaginásemos una historia. Entonces, en ese momento, Dan, el tercer socio, que es el que se ocupa, junto con Catherine y conmigo, somos los tres socios, Dan es el que se ocupa de toda la parte creativa. Entonces salió de su mente todo un universo de videojuego, de aventura, porque claro, el brief que nos dieron es encontrar una historia para Messi de dibujos animados que no hable de fútbol. Entonces, claro, nosotros ya estábamos pensando en un Oliver y Benji, pero fue meternos en un universo de videojuegos. Dan de repente imaginó un Jumanji donde Leo se mete en el videojuego y hay gigantes, y estuvo súper interesante. A Sony Music le gustó la historia, y entonces ya nos dio toda su confianza y se montó todo lo que era la producción. Entonces empezamos a trabajar con Sony Pictures Television Kids en Los Ángeles, se puso también Sony Music alrededor de la mesa, se subió Disney a bordo, y entonces ya fue cuando todo se armó, todo el proyecto. Pero es un proyecto es un reto enorme Un gran reto, sí. Es un reto, pero porque es muy ambicioso. Entonces quieren meter mucha calidad, un proyecto muy épico. Dan tiene una visión muy épica del proyecto, ¿no? de aventuras, de videojuegos, de un universo enorme, una especie de mini Star Wars para niños, ¿no? Pero que está muy guay porque es mucha ambición y es mucha calidad. Entonces para nosotros va a ser el escalón siguiente. Qué guapo. Sí. Y aparte de ese proyecto, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo? ¿Tiene algún reto nuevo el que nos puedas contar, Raúl? Sí y no, o sea, tenemos cosas nuevas que van entrando, porque nuestra ambición también es, como hemos hecho Tara Duncan, luego la quinta temporada de Ladybug, ahora estamos con Messi and the Giants, nuestra ambición también es convertirnos en un estudio multiproyectos. Entonces estamos buscando o más servicios, o desarrollar nuestros propios proyectos, o entrar en algún proyecto en coproducción. Esas son cosas que vamos a dejar a lo mejor para de aquí a final de año, principio del año que viene, para realmente asentar el proyecto y luego meternos en algo más, en algo aparte, algo que pueda aportar algo diferente de lo que sería Messi. Por lo que me estás contando, veo que esto tiene un potencial increíble, un potencial de desarrollo y una gran ambición en todos estos proyectos que me cuentas. Es que ahora mismo está dando un giro la industria de la animación, y Canarias es un sitio fantástico, es the place to be ahora mismo para eso. ¿Por qué? Por muchas razones, porque ha habido la burbuja post-pandemia. Durante la pandemia se fabricó muchísima animación. Ahora estamos volviendo a menos proyectos de mayor calidad. Todo el mundo consume animación, está subiendo también la animación adulto, Arcane, Blue Eye Samurai, o sea, muchos productos nuevos. Entonces, y además tenemos una forma de consumir diferente también. Ya no estamos esperando el miércoles por la tarde para ver el episodio siguiente, la semana siguiente. O sea, ahora mismo nos chupamos una serie en 2 días en el teléfono, con los reflejos del sol en el autobús y la pantalla medio partida. Entonces, todo esto está haciendo que está cambiando mucho. La IA también está trayendo mucho cambio, pero todo eso hace que se genere cosas nuevas, que nos tengamos que reinventar y que salgan proyectos guapos y que a la gente le apetezca también cosas diferentes, ¿no? Me llama la atención porque todo esto genera muchas más relaciones con el resto de los sectores de la economía, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo afecta al resto de la economía canaria que aquí se implante el sector
audiovisual y el sector de la animación. ¿Cómo le afecta a la vivienda, a la alimentación, al transporte, etcétera? Es Sí, que ¿tú podrías estimar un poco el impacto que tiene el sector de la animación en Canarias en el resto de los sectores económicos? estimarlo, estimarlo no, pero, Bueno, por la parte que te toca, pero me sí, refiero. sí que veo que, o sea, hacer animación, estamos hablando de trabajo es técnico y artístico, entonces trabajamos con artistas que tienen que venir a trabajar. Los ordenadores son nuestras herramientas, pero es un trabajo humano, con gente que se tiene que imaginar lo que está haciendo, dibujando, modelando, muchas cosas. Entonces necesitamos equipo y el remoto está bien, pero en nuestra industria siempre es bueno trabajar en equipo y on-site para que cuando tú haces un dibujo te levantas a buscar un café y pasas detrás de la pantalla y el tipo está animando el personaje que tú has dibujado y entonces eso hace una emulación de energía, ¿no? Entonces sí, mejor que esté todo el equipo aquí. Eso implica que tengamos que buscar pisos, que haya que la gente se traiga a las familias, restaurantes, comida, coches, colegios. Claro, nosotros ponemos siempre mucho por delante también, por ejemplo, el hecho de que en Canarias hay un colegio francés, hay un colegio inglés, hay un colegio alemán, entonces las familias pueden venir con los niños y que esto no suponga una interrupción dentro de la escolaridad de los niños, por ejemplo. Pero claro que es un cambio para el ecosistema local porque estamos aportando un mogollón de gente y inyectando, y es que ahora mismo hay una falta de viviendas, cada vez nos cuesta más encontrar pisos para la gente. Esto implica que venga tanta gente y que cree una economía diferente. Y luego también lo vemos porque los chicos, nosotros estamos aquí en Calle Castillo, entonces los chicos bajan, que si el restaurante, que si el bar, que si vamos a tomar algo, que si luego vamos a pedir una paella al restaurante de al lado para que nos lo suba a la terraza. Y entonces hay un microsistema ahí donde sí, todo esto vive alrededor de la animación. Me recuerda un poco lo que pasaba hace unos años en Londres con toda la industria de los VFX, que cada empresa de VFX tenía su bar, su pub y tal, y entonces había como un ecosistema paralelo a toda la animación. Pero eso es bueno, eso quiere decir que es una industria viva. Entonces, bueno, somos células vivas. Antes de despedirte y que nos vayamos, ¿qué le aconsejaría a los jóvenes canarios si se animasen a trabajar en la animación? Pues a los jóvenes canarios lo que les quiero decir es que hoy tienen la suerte de tener todas las herramientas que se necesitan para trabajar en animación. O sea, si hay motivación, si hay ganas, si hay energía, te puedes meter en YouTube, te puedes meter a buscar tutoriales, te puedes meter a mirar dibujos animados. Netflix tiene cantidad de cosas, hay cosas gratuitas también, Crunchyroll hay muchísima animación, o sea, es inspirarse, pero es tener ganas para llenarse de todo eso, para hacer cosas y dibujar y crear y hacer, trabajar en animación es un músculo, eso es como ir al gimnasio y practicarlo para luego enseñar un vídeo de 1 minuto diciendo esto es lo que sé hacer, y si con ese vídeo vais a ver los estudios diciendo contratarme, esto es lo que sé hacer y ese vídeo es bueno, entonces va a haber trabajo para vosotros, porque eso es una forma de quedarse a vivir en Canarias, y hacer dibujos animados en Canarias es uno de los trabajos más bonitos del mundo, porque qué mejor que animar durante todo el día e ir a la playa por la noche. O sea, es una ocasión fantástica, es una industria nueva con mucho futuro. Aprender IA también son los consejos que os puedo dar. Joder, genial. Bueno, vamos a terminar con el juego. Dale. Sí, te voy a hacer una pregunta y espero respuestas cortas, ¿vale? Vale. Venga, el proyecto que más has disfrutado. Fue el tráiler de Bloody Louis, que es un tráiler de lucha libre que hicimos en el que mi hija grabó las voces y me lo pasé bomba. ¿Tu mayor reto profesional? El que estamos haciendo ahora. Es un proyecto que hemos traído cada uno de los 3 socios, cada uno a nuestra manera, y es el mayor reto que hayamos hecho nunca. La película en la que te habría encantado trabajar. Nimona, me encanta la personalidad del personaje. Esa película tiene mucha energía y mucho cariño. ¿Y tu serie de dibujos animados favoritas, pero de cuando eras chiquito, de cuando eras pequeño? Te voy a contestar 2 cosas. Una, porque no es de dibujos animados, pero que es mi serie de dibujos animados de pequeño, que era El Coche Fantástico, que vamos, no me perdía ni un capítulo. Pero si realmente tengo que escoger uno de dibujos animados, sería Los Caballeros del Zodíaco. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu serie favorita? Ahora mismo, más que serie, sería película, y la verdad es que películas como Totoro, como la que acaba de salir ahora, K-pop, pero si me tengo que quedar con una, Totoro. Totoro.
¿Y con qué personaje te quedarías? Con Totoro. Totoro es cariñoso, grande, es un sueño, lleva paz, lleva muchos mensajes que me gustan. Pues Raúl, muchas gracias por tenerte aquí. A ti, muchas gracias por la invitación. Y nada, animamos, si les ha gustado, les animamos a que nos den like y a seguirnos en las redes. Así que les esperamos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado mucho con las cosas que nos ha contado Raúl.